¿Alguna vez has sentido que todo está perdido? Tal vez has mirado tu vida y has pensado que ya es demasiado tarde. Demasiado daño, demasiados errores, demasiadas heridas. Quizás sientes que Dios está lejos, que tus oraciones no pasan del techo, o que la oscuridad en tu corazón es más fuerte que cualquier luz. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu manera de ver tu vida para siempre. Mientras haya aliento en tu pecho, mientras tu corazón siga latiendo, aún hay esperanza. La Biblia está llena de historias de personas que parecían haber llegado al final del camino. Personas rotas, culpables, rechazadas o perdidas. Y sin embargo, Dios tomó esas vidas y escribió historias nuevas. Historias de restauración, de perdón y de propósito. Este mensaje no es solo una enseñanza, es una invitación a recordar que el Dios que levantó a los caídos en la Biblia sigue levantando a los caídos hoy. Si este mensaje llega a tu corazón, te invito a hacer algo sencillo que ayuda a que más personas escuchen palabras de esperanza. Deja un like, comparte este video y escribe en los comentarios esta frase: aún hay esperanza en Dios. Tal vez alguien que lea tu comentario necesita recordarlo hoy. Ahora acompáñame en este viaje espiritual, porque vamos a descubrir juntos por qué, incluso en los momentos más oscuros de la vida, la esperanza que viene de Dios nunca desaparece. Parte 1. La esperanza que nace en medio de la oscuridad. La palabra esperanza es una de las palabras más poderosas de toda la Biblia. No se trata de un simple deseo optimista ni de una ilusión para sentirnos mejor. En las Escrituras, la esperanza es una certeza profunda basada en el carácter de Dios. Cuando la Biblia habla de esperanza, habla de confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando nosotros no podemos verlo. Imagina por un momento una noche completamente oscura. No hay luna, no hay estrellas y todo parece envuelto en silencio. Para muchos, esa oscuridad representa la vida misma. Problemas que parecen no tener solución, pérdidas que dejan cicatrices profundas, momentos en los que uno se pregunta si realmente existe un propósito para seguir adelante. Pero es precisamente en esa oscuridad donde la esperanza comienza a brillar. El profeta Jeremías escribió uno de los mensajes más sorprendentes de toda la Biblia. Él vivía en un tiempo de destrucción, cuando Jerusalén había sido devastada y el pueblo se encontraba en profundo dolor. Sin embargo, en medio de ese escenario, escribió estas palabras: las misericordias del Señor nunca se acaban, jamás se terminan sus bondades. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Observa algo importante. Jeremías no escribió esas palabras cuando todo estaba bien. Las escribió cuando todo parecía estar mal. La esperanza bíblica no nace cuando las circunstancias son fáciles. Nace cuando aprendemos a mirar más allá de nuestras circunstancias. Muchas personas creen que Dios solo actúa cuando todo está perfecto, pero la historia de la Biblia demuestra lo contrario. Dios suele comenzar sus mayores obras precisamente cuando la situación parece imposible. La creación misma comenzó en medio del caos. El libro de Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo. Pero entonces Dios habló y la luz apareció. Ese patrón se repite una y otra vez a lo largo de toda la historia bíblica. Cuando Abraham y Sara pensaban que ya era demasiado tarde para tener un hijo, Dios les dio a Isaac. Cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Dios abrió un camino donde parecía no haber salida. Cuando Lázaro llevaba días en una tumba, Jesús lo llamó nuevamente a la vida. En cada una de esas historias hay un mensaje claro. Cuando los seres humanos ven un final, Dios ve el comienzo de algo nuevo. Esta verdad es profundamente importante porque muchas veces el enemigo intenta convencernos de que ya no hay salida.
Tal vez te has susurrado pensamientos como estos: ya fallaste demasiado, ya es tarde para cambiar, Dios no puede usar tu vida, tu historia ya está definida. Pero la Biblia cuenta otra historia. En Romanos capítulo 15, versículo 13, el apóstol Pablo escribió: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios no es llamado simplemente un Dios poderoso o un Dios santo. Aquí Pablo lo llama algo muy específico: el Dios de esperanza. Eso significa que la esperanza no es solo un sentimiento humano, es algo que proviene directamente del corazón de Dios. Cuando alguien se acerca a Dios, comienza a descubrir que su vida no está definida por sus errores, ni por su pasado, ni por lo que otros dicen sobre él. Está definida por lo que Dios puede hacer a partir de este momento. Tal vez hoy te sientes cansado. Tal vez sientes que llevas demasiado tiempo luchando con la misma situación. Tal vez piensas que Dios se ha olvidado de ti. Pero la verdad es que Dios suele trabajar en silencio, en lugares donde nadie lo ve, como una semilla que crece bajo la tierra antes de salir a la luz, como el amanecer que comienza mucho antes de que el sol aparezca en el horizonte. Así es la esperanza. Puede parecer pequeña al principio, casi invisible, pero cuando se alimenta con fe, con la palabra de Dios y con la presencia del Espíritu Santo, comienza a crecer. Y poco a poco esa esperanza transforma la manera en que vemos nuestra vida. De repente descubrimos que la historia aún no ha terminado, que el capítulo actual no define todo el libro, que el mismo Dios que hizo milagros en el pasado sigue escribiendo milagros hoy. Y esta verdad nos lleva a una pregunta profunda que exploraremos en la siguiente parte. Si Dios es el Dios de esperanza, ¿por qué muchas personas viven como si no hubiera esperanza? Parte 2. El fundamento bíblico de la esperanza verdadera. La esperanza que Dios ofrece no es frágil ni temporal. No depende de las emociones del momento ni de las circunstancias externas. La esperanza bíblica tiene un fundamento sólido, y ese fundamento es la fidelidad de Dios a sus promesas. Muchas veces, las personas pierden la esperanza porque basan su confianza en cosas que cambian: la economía, la salud, las personas o incluso sus propias fuerzas. Pero todo eso puede fallar. La esperanza que nace de Dios, en cambio, está anclada en algo eterno. La Escritura dice en Hebreos capítulo 6, versículo 19: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás del velo. La imagen es poderosa. Un ancla mantiene estable a un barco en medio de la tormenta. Las olas pueden sacudir la embarcación, el viento puede soplar con fuerza, pero el ancla impide que el barco sea arrastrado sin control. Así funciona la esperanza en la vida espiritual. Los problemas pueden aparecer, las dudas pueden surgir y los días difíciles pueden llegar, pero la esperanza que está basada en Dios mantiene el alma firme. La Biblia enseña que esta esperanza no nació de los esfuerzos humanos, sino del plan de Dios desde el principio de la historia. Después de la caída de la humanidad en el libro de Génesis, cuando el pecado entró al mundo, parecía que todo estaba perdido. El hombre se había separado de Dios y la consecuencia natural era la muerte espiritual. Sin embargo, incluso en ese momento oscuro, Dios pronunció una promesa. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios anunció que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa promesa se convirtió en la primera señal de esperanza para la humanidad. Desde ese instante comenzó a desarrollarse una historia de redención. Los profetas hablaron durante siglos acerca de un Salvador que vendría a restaurar lo que el pecado había destruido. Isaías anunció que un niño nacería y sería llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Ese mensaje no solo hablaba de un evento futuro,
Hablaba de la esperanza que Dios estaba preparando para toda la humanidad. Cuando finalmente Jesús apareció en el mundo, esa esperanza comenzó a tomar forma visible. Jesús no vino solamente a enseñar principios morales o a ofrecer consejos espirituales. Él vino a traer vida donde había muerte, luz donde había oscuridad y esperanza donde reinaba la desesperación. En el Evangelio de Juan, Jesús declaró algo extraordinario. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Estas palabras revelan una verdad profunda. La esperanza no es simplemente una idea o una emoción. La esperanza tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Cuando una persona se acerca a Cristo, comienza a experimentar una transformación interior. La desesperanza que antes dominaba el corazón empieza a perder fuerza, porque la presencia de Dios trae una nueva perspectiva. El apóstol Pedro describió esta realidad con una frase hermosa. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Observa la expresión esperanza viva. No se trata de una esperanza muerta, estática o pasiva. Es una esperanza que respira, que crece y que se fortalece con el tiempo. Esa esperanza está directamente conectada con la resurrección de Jesús. Cuando Cristo venció la muerte, demostró que ninguna oscuridad es definitiva y que ningún final humano es el final para Dios. Por eso, los primeros cristianos enfrentaron persecuciones, sufrimientos y dificultades con una fe sorprendente. Ellos sabían que su esperanza no dependía de lo que sucedía en la tierra, sino de lo que Dios había prometido en la eternidad. Esta misma esperanza sigue disponible hoy. No importa cuántos errores haya cometido una persona, no importa cuántas veces haya fallado o cuánto dolor haya acumulado en su historia, la gracia de Dios siempre abre una puerta hacia un nuevo comienzo. Tal vez el pasado pesa sobre tu corazón o quizás el presente parece incierto, pero la esperanza que viene de Dios no mira solamente lo que ha ocurrido, mira lo que Dios todavía puede hacer. Y cuando una persona comienza a comprender esta verdad, algo cambia en lo más profundo del alma. La fe empieza a despertar nuevamente, la oración se vuelve más sincera y el corazón empieza a creer que Dios aún puede escribir capítulos nuevos en la historia de la vida. Parte 3. Cuando la esperanza se vuelve una forma de vivir, comprender la esperanza bíblica es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando esa esperanza empieza a influir en la manera en que vivimos cada día. Muchas personas conocen versículos sobre esperanza, han escuchado predicaciones sobre fe e incluso han orado pidiendo ayuda a Dios. Sin embargo, siguen viviendo como si todo dependiera únicamente de sus propias fuerzas. Cuando llegan los problemas, el temor domina sus pensamientos y la ansiedad invade el corazón. Pero la esperanza que Dios ofrece está diseñada para cambiar nuestra forma de enfrentar la vida. No significa que los problemas desaparezcan inmediatamente. Significa que incluso en medio de ellos, el corazón aprende a confiar en que Dios sigue presente y activo. La Biblia describe esta actitud de una manera hermosa en el libro de Proverbios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Vivir con esperanza comienza con una decisión interior. Confiar en Dios, incluso cuando no entendemos todo lo que está ocurriendo. Imagina a una persona caminando por un sendero en medio de la niebla. No puede ver muy lejos, apenas algunos pasos delante de sí. Sin embargo, sigue avanzando porque sabe que el camino existe, aunque en ese momento no pueda verlo completamente.
Así funciona la esperanza espiritual. No siempre tenemos todas las respuestas, no siempre entendemos por qué ciertas cosas ocurren en nuestra vida, pero la esperanza nos recuerda que Dios sí ve el camino completo. Esta verdad transforma la manera en que enfrentamos los días difíciles. En lugar de vivir dominados por el miedo al futuro, aprendemos a descansar en el cuidado de Dios. Jesús mismo habló sobre esta confianza cuando enseñó a sus discípulos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo capítulo 6, versículo 25. Jesús no estaba ignorando las necesidades humanas. Estaba enseñando que el corazón no debe quedar atrapado en la ansiedad constante. La esperanza permite que el alma respire. Cuando una persona vive sin esperanza, cada problema parece una amenaza definitiva. Cada dificultad parece un muro imposible de atravesar. Pero cuando la esperanza de Dios llena el corazón, los problemas se convierten en oportunidades para ver la fidelidad divina. Esto no significa negar el dolor ni ignorar las dificultades. La Biblia nunca presenta la fe como una ilusión que evita el sufrimiento. De hecho, muchos de los grandes hombres y mujeres de la Escritura enfrentaron temporadas muy oscuras. David pasó años huyendo de quienes querían matarlo. José fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. El profeta Elías experimentó momentos de profundo agotamiento y tristeza. Pero en medio de esas circunstancias, algo los sostuvo: la certeza de que Dios no había terminado su obra en sus vidas. David expresó esta confianza con palabras que han dado consuelo a millones de personas a lo largo de los siglos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Salmo 27, versículo 13. Esta declaración revela una verdad poderosa. La esperanza tiene la capacidad de sostener el corazón cuando todo parece derrumbarse. Cuando la esperanza habita en el interior, la oración deja de ser una simple rutina y se convierte en una conversación viva con Dios. El creyente comienza a abrir su corazón con sinceridad, confiando en que el Señor escucha incluso los susurros más silenciosos. El apóstol Pablo animó a los creyentes con estas palabras: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 6. La oración es uno de los lugares donde la esperanza crece. Cada vez que una persona se acerca a Dios en oración, está reconociendo que no está sola. Está afirmando que existe un Padre Celestial que escucha, que entiende y que actúa. Con el tiempo, esta práctica cambia la perspectiva del corazón. Las preocupaciones que antes parecían enormes comienzan a reducirse cuando se colocan delante de Dios. Los temores pierden fuerza cuando se enfrentan con fe. Y poco a poco el creyente descubre que no necesita controlar todo para vivir en paz. La esperanza transforma el interior de la persona. Y cuando esa transformación ocurre, la vida comienza a reflejar algo diferente. Una confianza serena, una fe perseverante y una paz que no depende de las circunstancias. Parte 4. Historias de esperanza en medio de lo imposible. La Biblia no es solamente un libro de enseñanzas. También es un libro lleno de historias reales de personas que atravesaron momentos en los que todo parecía perdido. Y en cada una de esas historias aparece el mismo mensaje: cuando la esperanza se coloca en Dios, lo imposible comienza a abrir camino. Una de las historias más impactantes es la de José, el hijo de Jacob. José era un joven que tenía sueños grandes, sueños que Dios mismo había puesto en su corazón. Pero esos sueños parecían desaparecer cuando sus propios hermanos lo traicionaron. Movidos por los celos, lo vendieron como esclavo y mintieron a su padre diciendo que había muerto. Imagina por un momento ese momento en la vida de José.
un joven arrancado de su hogar, llevado a una tierra extranjera, sin familia, sin libertad y sin ninguna garantía de que su vida mejoraría. Muchos habrían perdido la esperanza en esa situación. Pero José decidió confiar en que Dios aún estaba escribiendo su historia. Durante años trabajó como esclavo en Egipto. Más tarde fue acusado injustamente y terminó en una prisión. Las circunstancias parecían empeorar en lugar de mejorar. Sin embargo, incluso en la cárcel, José siguió confiando en Dios. Y con el tiempo ocurrió algo que nadie habría imaginado. Dios lo levantó desde una prisión hasta el palacio del faraón. José terminó convirtiéndose en el gobernador de Egipto, salvando a miles de personas durante una gran hambruna. Años después, cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, José pronunció una frase que resume perfectamente el poder de la esperanza. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Lo que parecía una tragedia terminó convirtiéndose en parte del plan de Dios. Otra historia que refleja esta verdad es la de Ruth. Ruth era una mujer extranjera, viuda y sin recursos. En su cultura, esas condiciones significaban una vida extremadamente difícil. Humanamente hablando, su futuro parecía incierto y oscuro. Pero Ruth tomó una decisión extraordinaria. Decidió confiar en el Dios de Israel. Con humildad y fidelidad, comenzó una nueva vida en una tierra desconocida. Trabajaba recogiendo espigas en los campos para poder sobrevivir. Parecía una vida simple, casi invisible para el mundo. Pero Dios estaba obrando silenciosamente. Con el tiempo, Ruth conoció a Boaz, un hombre que reconoció su carácter y su fe. Se casaron. Y de esa unión nació una línea familiar que con el tiempo llevaría al nacimiento del rey David. Y muchos años después, en esa misma línea familiar, nacería Jesucristo. La historia de Ruth nos recuerda algo poderoso. Dios puede tomar una vida que parece pequeña o insignificante y convertirla en parte de un plan eterno. También encontramos una historia de esperanza en la vida de Pedro. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Era apasionado, valiente y sincero, pero también impulsivo. Durante la última cena prometió que nunca abandonaría a su maestro. Sin embargo, cuando llegó el momento difícil, Pedro tuvo miedo. 3 veces negó conocer a Jesús. Para Pedro, ese momento debió haber sido devastador. Después de todo lo que había vivido con Jesús, después de todas las enseñanzas y milagros, había fallado en el momento más importante. Muchos habrían pensado que su historia como discípulo había terminado. Pero Jesús tenía otro plan. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro y lo restauró. No lo rechazó ni lo apartó. Le dio una nueva oportunidad. En el Evangelio de Juan, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Cada vez que Pedro respondía, Jesús le confiaba nuevamente una misión. Ese mismo Pedro que había negado a Jesús terminó convirtiéndose en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Estas historias nos enseñan algo fundamental. Dios no define a las personas por sus peores momentos. La traición de los hermanos no definió el final de José. La pobreza y la viudez no definieron el futuro de Ruth. La negación de Pedro no definió su destino. Dios vio más allá de sus circunstancias y de sus errores. Y esta misma verdad sigue siendo válida hoy. Tal vez alguien que escucha estas palabras siente que ha cometido errores que parecen irreparables. Tal vez el pasado pesa como una carga difícil de llevar. Pero la historia bíblica demuestra que Dios es especialista en restaurar lo que parece perdido. Cuando una persona coloca su esperanza en Dios, comienza a descubrir que su historia aún no ha terminado. Parte 5. Cuando la esperanza renace en el corazón humano. La esperanza no es solo una idea teológica o una promesa escrita en las páginas de la Biblia. La esperanza también se manifiesta en la vida real, en personas comunes que, en medio de sus luchas, descubren que Dios sigue obrando.
A lo largo del mundo hay innumerables historias de vidas transformadas cuando alguien decide confiar nuevamente en Dios. Historias que no siempre aparecen en los libros, pero que reflejan la misma verdad que vemos en las Escrituras. Cuando todo parece perdido, Dios aún puede intervenir. Imagina a un hombre que durante años cargó con el peso de decisiones equivocadas. Tal vez eligió caminos que lo alejaron de su familia, de sus sueños o incluso de su fe. Con el paso del tiempo comenzó a creer que su vida ya estaba marcada por esos errores. Las noches se volvieron más largas y el silencio comenzó a llenarse de pensamientos de culpa. Muchas veces pensó que ya no había una forma de empezar de nuevo. Pero un día escuchó una simple verdad: la gracia de Dios es mayor que cualquier pasado. Esa idea empezó como una pequeña chispa. No era una certeza completa, pero era suficiente para despertar una pregunta en su corazón. ¿Y si Dios aún puede restaurar mi vida? Esa pregunta lo llevó a buscar a Dios nuevamente. Comenzó con una oración sencilla, quizás torpe, quizás llena de dudas, pero sincera. Poco a poco empezó a sentir algo que había olvidado: paz. No una paz instantánea que solucionara todos sus problemas, sino una paz profunda que le recordaba que no estaba solo. Con el tiempo, ese hombre comenzó a reconstruir su vida. Restauró relaciones, encontró propósito en ayudar a otros que atravesaban luchas similares y descubrió que sus heridas podían convertirse en una fuente de compasión hacia los demás. Lo que antes parecía el final se convirtió en el comienzo de algo nuevo. Imagina también a una mujer que durante mucho tiempo luchó con sentimientos de abandono. Tal vez la vida le había enseñado a no esperar demasiado de nadie. Las decepciones se habían acumulado y su corazón se había vuelto cauteloso. Había aprendido a sobrevivir, pero no a esperar algo mejor. Sin embargo, en algún momento comenzó a escuchar acerca del amor de Dios, no como una idea distante, sino como una realidad personal. Escuchó que Dios conoce cada lágrima, cada herida y cada momento de soledad. El salmista escribió algo que ha consolado a muchas personas a lo largo de los siglos. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, versículo 18. Esa promesa comenzó a tocar su corazón. Poco a poco, empezó a creer que su historia no estaba definida por quienes la habían herido, sino por el Dios que podía sanarla. La esperanza empezó a crecer dentro de ella. Empezó a mirar la vida con nuevos ojos. Descubrió que su valor no dependía de la aprobación de los demás, sino del amor de Dios. Con el tiempo comenzó a servir a otros, acompañando a personas que atravesaban momentos difíciles. Aquello que había sido su mayor dolor se convirtió en una herramienta para traer consuelo a otros. La esperanza tiene ese poder. Dios no solo restaura vidas, también transforma las heridas en caminos de bendición para otras personas. Esto es algo que el apóstol Pablo explicó de una manera profunda. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dios no desperdicia el dolor humano. Muchas veces utiliza las experiencias más difíciles para formar corazones más compasivos, más sabios y más sensibles a las necesidades de los demás. Quizás alguien que escucha estas palabras se siente identificado con alguna de estas historias. Tal vez has pasado por momentos en los que parecía que todo estaba en contra, momentos en los que el cansancio emocional o espiritual parecía demasiado grande. Pero la esperanza comienza cuando recordamos algo fundamental. Dios todavía está escribiendo la historia. La vida no se define solo por los capítulos difíciles. El autor de nuestra fe sigue trabajando, incluso cuando no vemos inmediatamente los resultados.
La esperanza renace cuando el corazón vuelve a confiar, cuando la fe se levanta una vez más, y cuando una persona decide creer que el amor de Dios es más grande que cualquier circunstancia. Parte 6. Aprender a vivir cada día con esperanza. La esperanza que Dios siembra en el corazón no está destinada a quedarse solo en un momento emocional o en una experiencia pasajera. Dios desea que esa esperanza se convierta en una forma de vivir, en una actitud constante que acompañe cada día de la vida. Muchos creyentes experimentan momentos de fe intensa, momentos en los que sienten claramente la presencia de Dios. Sin embargo, la vida cotidiana a veces vuelve a llenarse de preocupaciones, responsabilidades y desafíos que parecen apagar esa esperanza. Por eso es importante aprender a cultivar la esperanza diariamente. La Biblia enseña que la vida espiritual se fortalece a través de prácticas simples pero profundas. No se trata de rituales vacíos, sino de hábitos que conectan el corazón con Dios. Uno de esos hábitos es la oración. La oración no es solamente pedir cosas a Dios, es abrir el corazón delante de Él, compartir alegrías, dudas, temores y agradecimientos. Es reconocer que nuestra vida no camina sola, sino que está sostenida por la presencia de un Padre amoroso. El apóstol Pablo escribió algo que puede parecer sencillo, pero que encierra una sabiduría profunda. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Esto no significa pasar todo el día repitiendo palabras. Significa mantener el corazón conectado con Dios durante las diferentes actividades de la vida. Cuando una persona vive con esa conexión constante, la esperanza se fortalece. Cada oración, incluso la más breve, recuerda al corazón que Dios está presente. Otro camino importante para cultivar la esperanza es la palabra de Dios. Las Escrituras no son simplemente textos antiguos, son una fuente viva de dirección y consuelo para el alma. Cuando una persona se acerca a la Biblia con un corazón abierto, comienza a descubrir promesas que iluminan incluso los momentos más oscuros. El salmista expresó esta experiencia con una metáfora hermosa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Imagina caminar en medio de la noche con una lámpara en la mano. Tal vez no ilumina todo el camino de una vez, pero permite ver el siguiente paso con claridad. Así actúa la palabra de Dios. No siempre responde todas las preguntas de inmediato, pero ofrece dirección suficiente para continuar avanzando. Además de la oración y la palabra, la esperanza también se fortalece cuando cultivamos la gratitud. La gratitud tiene el poder de cambiar la perspectiva del corazón. Cuando una persona comienza a reconocer las bendiciones, incluso las pequeñas, el alma se llena de una nueva sensibilidad hacia la bondad de Dios. Muchas veces estamos tan concentrados en lo que falta que olvidamos ver todo lo que ya hemos recibido. La vida, el aliento, la posibilidad de un nuevo día, el amor de las personas cercanas, la oportunidad de aprender y crecer. Cada uno de estos regalos puede convertirse en una razón para agradecer. La gratitud abre espacio para la esperanza. Cuando el corazón aprende a agradecer, también aprende a confiar en que Dios seguirá obrando en el futuro. Otro aspecto importante es rodearse de personas que alimenten la fe. La vida espiritual no fue diseñada para vivirse en aislamiento. Desde el principio, Dios formó una comunidad de creyentes para caminar juntos, apoyarse mutuamente y recordarse las promesas de Dios. El libro de Hebreos anima a los creyentes con estas palabras. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Cuando las personas se reúnen para compartir su fe, la esperanza se multiplica. Escuchar cómo Dios ha obrado en la vida de otros fortalece la confianza.
Compartir cargas hace que los problemas se vuelvan más llevaderos, y recordar juntos las promesas de Dios ayuda a mantener el corazón firme. También es importante aprender a esperar. En un mundo que busca resultados inmediatos, la paciencia se ha vuelto difícil. Sin embargo, muchas de las obras más profundas de Dios ocurren con el paso del tiempo. El profeta Isaías escribió una promesa que ha dado aliento a muchas generaciones. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. Esperar en Dios no significa quedarse inmóvil. Significa seguir caminando con fe mientras confiamos en que Dios está trabajando detrás de escena. La esperanza crece cuando aprendemos a caminar así. Cuando el corazón ora, escucha la palabra, practica la gratitud, comparte la fe con otros y aprende a esperar en Dios, algo comienza a transformarse profundamente. La esperanza deja de ser una idea distante y se convierte en una fuerza viva que sostiene el alma día tras día. Parte 7. Una esperanza que nos convierte en familia. La esperanza que Dios coloca en el corazón no solo transforma la vida individual, también crea algo más profundo, una comunidad de personas unidas por la misma fe, la misma gracia y la misma promesa eterna. Desde el principio, Dios no diseñó la vida espiritual como un camino solitario. La fe siempre ha tenido una dimensión comunitaria. Cuando las personas descubren la esperanza en Dios, también descubren que pertenecen a una familia espiritual. Jesús habló de esta realidad de una manera sorprendente. En cierta ocasión, mientras enseñaba, alguien le dijo que su madre y sus hermanos estaban afuera buscándolo. La respuesta de Jesús reveló una verdad profunda. Él dijo que su verdadera familia estaba formada por aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lucas capítulo 8, versículo 21. Con esas palabras, Jesús estaba ampliando el concepto de familia. Ya no se trataba solo de vínculos de sangre, sino de una conexión espiritual basada en la fe. Esto significa que cuando una persona se acerca a Dios, no solo encuentra esperanza para su propia vida, también encuentra hermanos y hermanas espirituales que caminan el mismo camino. En el libro de los Hechos vemos cómo esta comunidad comenzó a tomar forma. Los primeros creyentes compartían su fe, sus oraciones, sus alimentos y sus preocupaciones. Se apoyaban unos a otros y buscaban juntos la presencia de Dios. Hechos capítulo 2 describe esa comunidad con palabras llenas de vida. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. Ese ambiente de comunión generaba algo especial, esperanza colectiva. Cuando uno estaba débil, otro lo animaba. Cuando alguien atravesaba una prueba, los demás lo sostenían con oración y amor. La esperanza no solo se mantenía viva en el corazón individual, sino que circulaba dentro de toda la comunidad. Esto sigue siendo esencial hoy. La vida moderna muchas veces empuja a las personas hacia el aislamiento. Las preocupaciones, el trabajo, las responsabilidades y las distracciones pueden crear la sensación de que cada persona debe enfrentar la vida por su cuenta. Pero el diseño de Dios es diferente. Dios creó a su pueblo para caminar juntos. El apóstol Pablo usó una metáfora muy clara para explicar esta realidad. Dijo que la iglesia es como un cuerpo. Así como el cuerpo humano tiene diferentes partes que trabajan juntas, también los creyentes forman un solo cuerpo espiritual en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 27. Cada persona tiene un lugar, un propósito y un valor dentro de esa familia espiritual. Algunos enseñan, otros sirven, otros consuelan, otros animan, otros oran. Cada don contribuye al bienestar del conjunto. Cuando una comunidad vive de esta manera, algo poderoso ocurre.
La esperanza se multiplica. Las cargas se vuelven más ligeras cuando se comparten. Las victorias se vuelven más grandes cuando se celebran juntos. Y los momentos difíciles se enfrentan con mayor fortaleza cuando hay personas que caminan a nuestro lado. Esto no significa que la comunidad sea perfecta. Las personas siguen siendo humanas. A veces habrá desacuerdos, errores o malentendidos. Pero la gracia de Dios también actúa dentro de la comunidad, enseñando a perdonar, a restaurar y a crecer juntos. Jesús mismo enseñó que el amor sería la señal que distinguiría a sus seguidores. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. El amor cristiano no es simplemente un sentimiento. Es una decisión constante de buscar el bien del otro, de acompañar, de escuchar y de sostener. Cuando ese amor se vive en una comunidad, la esperanza se vuelve visible. Las personas que llegan cargadas de dolor encuentran un lugar donde ser escuchadas. Los que han perdido la fe descubren que aún hay personas que creen por ellos. Y aquellos que pensaban que estaban solos, descubren que ahora forman parte de una familia. Tal vez alguien que escucha estas palabras ha pasado mucho tiempo sintiéndose aislado. Tal vez ha pensado que su historia es demasiado complicada o que no encaja en ningún lugar. Pero la familia de Dios siempre tiene espacio para un corazón sincero. La esperanza también se alimenta cuando caminamos junto a otros creyentes, compartiendo la fe, las luchas y las alegrías. Parte 8. Cuando la esperanza transforma nuestra visión del futuro, la esperanza que nace en Dios no solo cambia la manera en que enfrentamos el presente, también transforma la forma en que vemos el futuro. Muchas personas viven con temor al mañana. El mundo parece incierto. Las noticias muchas veces hablan de conflictos, crisis y problemas que generan preocupación. En medio de ese panorama, es fácil pensar que el futuro está lleno únicamente de dificultades. Pero la Biblia presenta una perspectiva diferente. Para quienes confían en Dios, el futuro no está definido por el caos del mundo, sino por las promesas del Señor. El profeta Jeremías transmitió una de las declaraciones más reconfortantes que aparecen en las Escrituras. Dios habló a su pueblo diciendo: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías capítulo 29, versículo 11. Estas palabras fueron pronunciadas en un momento en que el pueblo de Israel se encontraba en el exilio. Habían perdido su tierra, su estabilidad y su sensación de seguridad. Humanamente parecía un tiempo de derrota. Sin embargo, Dios estaba recordándoles que la historia no había terminado. Incluso en medio de las dificultades, Dios seguía guiando el destino de su pueblo hacia un propósito mayor. Esta promesa sigue siendo relevante hoy. La esperanza cristiana no ignora los desafíos del mundo, pero tampoco permite que esos desafíos definan el destino final de la humanidad. La fe cristiana mira más allá del presente y encuentra su fundamento en las promesas eternas de Dios. Jesús habló sobre esta esperanza cuando enseñó a sus discípulos acerca de la vida eterna. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan capítulo 14, versículos 1 y 2. Estas palabras revelan algo profundamente consolador. La esperanza cristiana no se limita a esta vida. Existe una promesa de restauración completa, un futuro en el que Dios renovará todas las cosas. El libro de Apocalipsis describe ese futuro con imágenes llenas de belleza. Y oí una gran voz del cielo que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Imagina por un momento esa realidad. Un mundo sin sufrimiento, sin injusticia, sin enfermedad ni tristeza. Un mundo restaurado por completo, donde la presencia de Dios llena todo con vida y paz. Esta promesa ha sostenido la fe de millones de creyentes a lo largo de la historia. Los primeros cristianos enfrentaron persecuciones y dificultades intensas, pero mantenían su esperanza firme porque sabían que la historia no termina con el dolor presente. Sabían que Dios tiene la última palabra. Esta certeza transforma la manera en que vivimos hoy. Cuando una persona comprende que su vida forma parte de un plan eterno, las dificultades del presente ya no tienen el mismo poder para destruir la esperanza. Siguen siendo reales, pero dejan de ser definitivas. El apóstol Pablo expresó esta perspectiva con palabras llenas de fe. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8, versículo 18. La esperanza cristiana mira hacia adelante con confianza. No porque todo sea fácil, sino porque Dios es fiel. Cada promesa que Dios ha cumplido en el pasado es una evidencia de que también cumplirá lo que ha prometido para el futuro. Por eso, incluso cuando el mundo parece lleno de incertidumbre, el creyente puede caminar con una paz diferente. Una paz que nace de saber que la historia está en manos de Dios. Y esa certeza prepara el corazón para la reflexión final, donde descubriremos cómo esta esperanza eterna puede transformar completamente la manera en que vivimos, creemos y caminamos cada día. Parte 9. La esperanza que nunca se apaga. A lo largo de la historia humana, muchas personas han buscado esperanza en distintos lugares. Algunos la han buscado en el éxito, otros en el dinero, otros en relaciones o en logros personales. Sin embargo, con el paso del tiempo descubren que esas cosas, aunque pueden traer momentos de alegría, no siempre llenan el vacío profundo del corazón. La razón es sencilla. El corazón humano fue creado para algo más grande. Fue creado para Dios. Por eso, la esperanza verdadera no se encuentra en circunstancias perfectas ni en una vida sin problemas. La esperanza verdadera nace cuando el alma se reconecta con su Creador. El salmista expresó esta búsqueda con una pregunta que refleja la experiencia de muchas personas. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42, versículo 11. Estas palabras revelan un diálogo interior. El salmista reconoce su tristeza, su inquietud y su cansancio, pero al mismo tiempo decide dirigir su mirada hacia Dios. Ese es uno de los momentos más importantes en la vida espiritual, cuando el corazón decide volver a esperar. La esperanza no significa que la vida será siempre fácil. Significa que incluso en medio de las dificultades, la presencia de Dios sigue siendo una fuente de vida, dirección y consuelo. A lo largo de este camino hemos visto cómo la esperanza nace en medio de la oscuridad, cómo se fundamenta en las promesas de Dios, cómo transforma la vida diaria y cómo se fortalece en la comunidad de creyentes. También hemos visto que la esperanza cristiana mira hacia el futuro con confianza, sabiendo que Dios está preparando una restauración completa para su creación. Pero hay algo aún más personal en esta verdad. La esperanza no es solo una enseñanza general para la humanidad, es una invitación directa para cada persona. Dios conoce cada historia individual, conoce las noches en las que el corazón ha estado lleno de preocupación, conoce las lágrimas que nadie más ha visto, conoce los momentos en los que la fe parecía apagarse y el silencio parecía demasiado grande. Y aún así, su amor permanece. El apóstol Pablo escribió una declaración que resume esta certeza.
Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Nada puede separar al creyente del amor de Dios, ni los errores del pasado, ni los temores del presente, ni las incertidumbres del futuro. El amor de Dios permanece firme, y donde ese amor está presente, la esperanza nunca desaparece completamente. Tal vez alguien que escucha este mensaje ha estado caminando durante mucho tiempo con una carga pesada en el corazón. Tal vez ha sentido que su fe se ha debilitado o que sus fuerzas ya no son las mismas. Pero incluso en ese lugar, la esperanza sigue siendo posible, porque Dios no abandona a quienes lo buscan. Jesús mismo expresó esta invitación con palabras llenas de misericordia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Esta invitación sigue abierta hoy. No importa cuán complicado haya sido el camino hasta ahora, siempre existe la posibilidad de acercarse nuevamente a Dios y encontrar descanso para el alma. La esperanza comienza con un paso sencillo: volver a confiar, volver a orar, volver a creer que Dios sigue escuchando, volver a recordar que la historia aún no ha terminado. Quizás hoy sea ese momento. Tal vez este mensaje llegó justo cuando más lo necesitabas. Tal vez Dios está usando estas palabras para recordarte que todavía hay propósito, todavía hay gracia y todavía hay un camino hacia adelante. La esperanza no es una ilusión, es una promesa viva sostenida por el carácter de Dios. Y mientras Dios siga siendo fiel, la esperanza nunca se apagará. Si este mensaje tocó tu corazón, recuerda que no estás caminando solo. Dios sigue obrando, incluso en los momentos en que no lo vemos con claridad. Y si hay una verdad que vale la pena recordar cada día, es esta: aún hay esperanza en Dios.